Muy bien, muchas gracias a todos y todas. Con esto cerramos entonces las presentaciones de las 4 normas de convencionales constituyentes y pasamos a la presentación de las 2 normas de iniciativas de pueblos originarios. Vamos entonces a comenzar. Sí, vamos a partir con, esta es la primera norma indígena iniciativa de pueblos originarios que vamos a revisar aquí en la comisión, así que también es un nuevo hito. Muchas gracias a Luis Carvajal, que fue la persona que ingresó la norma, que se denomina garantizar educación de calidad basada en la cultura indígena y el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la cual tuvo amplios apoyos de asociaciones indígenas del norte de Chile, por lo que deduzco de sus nombres, así que de la Asociación de Asociaciones de Tahuantinsuyo. Adelante, don Luis. Está silenciado por si acaso. Ya. ¿Se puede ver? ¿Sí? Sí, se ve muy bien. Ya. Muy buenas tardes. Aquí Sumajaipu, Hiratanaka, Cuyacanaka, Acaja, Hichuru, Tantachawi, Constituyente, Nayaj Luis Carvajalagua, Nayaj Arica Marca. Bueno, saludarlo a todos ustedes, constituyentes, convencionales. Con mucho cariño les voy a presentar una iniciativa que nace desde la perspectiva de educación, una educación nueva, una educación moderna, que garantiza, en cierto modo, la forma como vamos a afrontar los nuevos desafíos de esta educación del siglo XXI, ¿ya? Pero apoyada por un sistema que tiene que ver con el conocimiento de nuestra cultura indígena. En este caso, yo soy de origen aymara, nací en la localidad de Cotpa, a 130 kilómetros de Arica, me crié acá en Arica, hice todos mis estudios, soy ingeniero informático y también magíster de educación, mención currículum de la Universidad de Viña del Mar. Y bueno, la idea de ustedes, también soy presidente de la Asociación de Asociaciones Indígenas Tahuantinsuyo, y la idea es mostrarle a ustedes este trabajo que hemos presentado. Nosotros como Asociación Tahuantinsuyo hemos también presentado estas son parte de 3 iniciativas. Una de ellas es la educación, la garantización de la educación de calidad, que se enmarca también dentro de una iniciativa que hemos presentado, que es el impulso de vivienda orientada a la cosmovisión indígena. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros como organización indígena Tahuantinsuyo, que se constituye en Arica, lograr ambientar no solamente el ámbito de la vivencia de nuestra gente indígena, sino también complementarla con toda la amplitud del conocimiento para garantizar, ¿cierto?, una vida, un buen vivir, con identidad, con emprendimiento, con salud, con educación. Entonces, por eso también hemos visto que es importante dar a conocer el conocimiento de la cultura dentro de la educación. Somos una asociación que constituye 12 asociaciones indígenas, ¿ya? Diversos grupos, son 12 organizaciones que se desarrollan hace más de 8 años y que funcionan en la ciudad de Arica. Somos asociaciones indígenas bajo la ley indígena, ¿ya? Y cada uno de nosotros hemos partido desde una visión también, desde la necesidad como asociación indígena, poder manifestar nuestro deseo de cambiar un poco la Constitución, ¿ya? Porque también vemos que los reconocimientos culturales no se ven reflejados en cierta medida en esa carta, y por eso también inducimos en ese 18 de octubre también a marchar y también valorar, ¿no es cierto?, este movimiento que hoy día es el reflejo del resultado de la nueva Constitución. Por otro lado, también hemos sido partícipes de diversas actividades culturales que nuestra asociación, estas 12 asociaciones se juntaron durante estos 8 años
para hacer práctica. La idea es que la comunidad Tahuantinsuyo es una comunidad que también expresa ese conocimiento cultural que lo ha ido desarrollando durante estos 8 años y que se basa principalmente en estos aspectos que son los más reconocidos: la vivienda, de acuerdo a la demanda, la educación, el emprendimiento y la salud. Pero sin esto, esto debería ser, ¿cierto?, solidificado por un aspecto espiritual, que tiene que ver con la cosmovisión, con el tema del Aini y con el tema de la Pacha, o que ustedes lo conocen popularmente, la Pachamama, ¿ya? El concepto de cosmovisión que ustedes se han visto presentado, cómo se presenta nuestra forma de vivir bajo las costumbres y las tradiciones de nuestros pueblos originarios, el Aini, que es la conducta de cada uno de nosotros como indígenas para poder fortalecer una sociedad. El Aini significa la reciprocidad mutua, el cómo tú compartes, tú entregas algo y en ese, al recibirlo, tú te comprometes y vas en una constante, como dicen, cooperación mutua, que se va manifestando en el trabajo, en la economía, en todos los ámbitos. Y el tema de la Pacha, que es Pa significa dos, Chama, dos mundos que se van constituyendo, o sea, dos energías que se van constituyendo en una vida, en la vida misma de nosotros, cómo se va desarrollando en los diversos pisos ecológicos y también en los diversos mundos que muestra nuestra cosmovisión andina. Entonces, la garantía de esa educación se basa principalmente en establecer un modelo de enseñanza, ¿ya? Un modelo de enseñanza que integre una base de conocimiento de la cultura originaria, ¿ya? Ese modelo tiene que ser, ¿cierto?, basado en un conocimiento indígena, no es así nomás fortuito, sino que se debe recuperar, como lo habían establecido en anteriores exposiciones, la memoria, la recuperación de esa memoria que la hemos perdido durante mucho tiempo, desde la llegada, ¿cierto?, de los españoles hasta hoy en día la constitución de la nueva República de Chile. Nosotros estamos aptos a reconocer siempre y respetar, ¿cierto?, lo que somos hoy. Somos una nación originaria, pero respetamos el hecho de tener una nacionalidad chilena, que la hemos adquirido, ¿ya? Pero también es importante que nuestra sociedad entienda que el conocimiento indígena no es meramente un folclore, sino también es una recuperación de diversos aspectos que tienen que ser profundizados. Y no basta simplemente con establecerlo a través de una unidad, sin que esto esté año a año en permanente, ¿cierto?, evolución y profundización. Por eso es importante para nosotros entender el concepto del conocimiento. Un ejemplo es cuando nosotros celebramos el Año Nuevo Indígena, el 21 de junio. Para nosotros el comienzo de ese ciclo es el 21 de junio, porque ahí parte desde nuestra naturaleza el entendimiento de nuestra cosmovisión, cómo partimos el periodo. Y ese 21 de junio también tiene un concepto profundo, astronómico, que debe ser entregado a las comunidades para que después ellos manifiesten esa conciencia y practiquen y desarrollen esa base de conocimiento. El 21 de junio, acá vemos un dibujo de Guabán Poma de Ayala, de un dibujante antiguo de nosotros, que establece un mecanismo codificado de un evento que dice junio, ¿ya? Este junio aparece un ser mitológico, que pasa un diablillo, que le entrega un vaso de chicha al sol. Esto representa una codificación, que después con el tiempo se han ido utilizando herramientas computacionales, herramientas tecnológicas, que han demostrado que el conocimiento indígena no es meramente algo social o algo visual simplemente. Tiene codificación y tiene un establecimiento profundo. Por ejemplo, ese 21 de junio, el sol está en el amanecer, justo en la constelación de Orión, y ahí se establece una fecha, una marcación de fecha que da inicio a que el sol se aleja y queda estático y después vuelve a los 2 o 3 días y empieza el nuevo periodo del ciclo solar. Entonces, estos conocimientos se han ido, como dicen, entregando de a poco porque se han ido recuperando y se han ido recuperando también nuestras festividades indígenas. Y eso, el principal aspecto que es importante desarrollar es también la práctica con nuestras comunidades. Aquí con la Asociación Indígena empezamos un ciclo, no solamente de espera del Año Nuevo Indígena, sino también una preparación.
un inicio nosotros lo esperamos en el cerro y hacemos este tipo de tradición, en este caso, una tradición que la estamos recuperando y también pues poniendo en valor un recurso patrimonial que es el cerro. Y ese medida le damos un valor a esta festividad. También unimos a las comunidades, en este caso a las dos asociaciones, para establecer una vigilia donde esperamos ese año nuevo, ¿ya? Son momentos que son importantes para nuestro acontecer y ahí esperamos en el cerro, en el amanecer, los primeros rayos solares. Y ahí establecemos esta base de conocimiento que es el entendimiento de nuestra cosmovisión y cómo se establece y se celebra un evento importante como es el Año Nuevo Indígena. Entonces, el conocimiento para nosotros es importante, no solamente mostrarlo, sino también comprobar que esto es algo científico, algo tecnológico, algo que manifiesta también un conocimiento amplio, que debe ser valorado no solamente por la educación, sino que también por todos los aspectos de nuestra política, nuestro diario vivir. Por ejemplo, tenemos este conocimiento, pero que tiene que ser entendido y establecido en una base dentro del currículum escolar, ¿ya? Con asignaturas, con planes, programas educativos propios que vayan complementando una escuela, y esa escuela que se vaya enriqueciendo con este tipo de asignaturas, que no son contraponentes con respecto a las tradicionales, sino que pueden ser también complementarias y reforzando un poco más la calidad en ese establecimiento, o sea, que esté castellano y esté lengua aymara, que esté historia, pero también en la parte una historia andina que vaya reforzando este currículum escolar. Eso también diferenciándolo de dos aspectos, de la educación en zona rural y la educación en zona urbana. La educación en zona rural es totalmente distinta porque ahí se plantea la cosmovisión desde el mismo lugar, desde el mismo territorio. En cambio, en el aspecto urbano, obviamente, nuestra gente al migrar pierde, ¿cierto?, esa calidad de comprender nuestra cultura, la va perdiendo, porque se va asentando en zonas urbanas, pero la idea es irla recuperando a través de una educación, ¿cierto?, intercultural, una educación que vaya recuperando, ¿cierto?, la cultura propia. Y eso tiene que también, con los tiempos, irse reforzando este conocimiento del currículum escolar con el uso de las tecnologías. Y ese uso de la tecnología no es simplemente usar tecnología por sí, sino que también hacer una estrategia de uso de tecnología, que es algo que es incipiente todavía en nuestro país. Empezó con el plan que ustedes saben que fue el programa Enlace, que ya no existe, y que hoy en día se evidencia, ¿cierto?, una necesidad del uso de las tecnologías. Ustedes vieron el tema de la pandemia y cómo eso ha ido mermando un poco las condiciones escolares y que al final tuvieron que suplirlas con las comunicaciones por Zoom, con estrategias tecnológicas. Entonces se ha hecho imprescindible. Lamentablemente ya el programa Enlace no existe, entonces quedó un vacío muy profundo del uso de las tecnologías y que hoy en día es importante volverlas a desarrollar y mejorar un poco más la calidad educativa con una política que sea pertinente y una política que se vaya endosando, ¿cierto?, en un sistema, en un sistema para toda nuestra gente, no solamente para el mundo indígena, porque el planteamiento de esta educación de calidad parte desde una parte interna de una recuperación indígena originaria, pero es para que después se amplíe hacia el externo, no sea discriminatoria, sino abierta para todos nosotros. Y eso es importante porque hay que revalorar el conocimiento de nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, a la par como se reconocen las cosmovisiones de otras culturas occidentales, como la griega, la romana, reconocer las capacidades y culturas que tiene nuestra cosmovisión andina. También tomar en cuenta la capacidad del niño y su evolución respecto a sus generaciones. Hoy en día vivimos una generación Z con niños totalmente distintos a la generación de los niños del hijos de la Segunda Guerra Mundial. Diversos aparatos tecnológicos han ido evolucionando y apareciendo, y las necesidades de los niños son totalmente distintas dentro de la educación. Hay un cambio de los niños y hay un cambio también del sistema educativo que ya tiene que ser transformado a una
visión mucho más integradora hacia el alumno. El alumno es el elemento que tiene que irse formando con un profesor guía, con un profesor que vaya estimulando, que no sea un profesor que vaya, ¿cierto?, que esté muy academicista, sino que se lo plantee desde una visión más abierta, un profesor dinámico que entrega las herramientas informáticas y que también los va, ¿cierto?, estimulando en su aprendizaje. Una visión que hemos partido como ejemplo es la evolución de la enseñanza de la lengua aymara en nuestro país, en el caso de las lenguas indígenas, donde se han ido estableciendo planes y algunas, como dicen, acciones curriculares, pero que en cierto modo han llegado simplemente hacia un establecimiento de una enseñanza más basada en la cultura y lengua aymara, pero no precisamente profundizar el aprendizaje de las lenguas originarias. Entonces, ahí hay un desafío más, que creo que esta evaluación nos permite volver a entrar desde las bases jurídicas, cómo plantear un modelo de educación que sea más integrador a la sociedad para nuestro país y que integre también y que promueva, ¿cierto?, la profundización de la enseñanza de la lengua. Eso también tiene que ir de la mano con, ¿cierto?, la formación de las personas en estas asignaturas, en estos tipos de enseñanza. Se han hecho algunas herramientas también, se han dado a través de la CONADI y de la cooperación, herramientas multimediales de todo tipo. Sin embargo, estas nunca han sido valoradas, ni han quedado en los libros ahí, han quedado en los escritorios, pero han habido ciertos intentos de poder reforzar y apoyar la enseñanza en este caso de la lengua aymara. Yo le he planteado dos herramientas que he desarrollado hace tiempo, un software educativo y un vocabulario de la lengua aymara hace 2-3 años atrás, pero son instancias simplemente aisladas. Yo creo que es importante que todos estos esfuerzos de gente indígena que tenga la capacidad para desarrollar materiales didácticos, también se les reconozca a través de este articulado un reconocimiento intelectual de este trabajo que se hace y que se vaya adecuando, en este caso, al sistema educativo y se vaya moldando para que sea válido para esta enseñanza. Don Luis. Por último, también decirle el tema de otros aspectos de los conocimientos. Por ejemplo, hay conocimientos más creativos de enseñanza, por ejemplo, la astronomía andina, que es una asignatura que puede ser importante para el niño, para el desarrollo, la estimulación del niño. Yo partí desde una enseñanza en centros de creación, después lo transformé en un proyecto y al final es una necesidad de toda nuestra gente el conocer el cielo, y también ustedes saben que hacer astronomía también es carísimo, pero es importante hacer uso de estas tecnologías. Por ejemplo, el software Stellarium, que es importante. Yo traté y en cierta medida pude abrir este espacio de enseñanza de la astronomía a todos los estratos sociales, no solamente a la gente que tiene, ¿cierto?, esa capacidad de asistir, de venir a aprender, ¿ya?, con personas de clase media o clase alta, sino también la clase ¿cierto?, más vulnerable, que puedan, ¿cierto?, hacer uso y también de conocimientos de estas, como dicen, de esta asignatura, democratizando un poco más esta enseñanza, que la enseñanza puede ser de calidad en todos los aspectos y en todos los estratos sociales. Entonces, el articulado que establece esto: garantizar la población general una enseñanza de calidad oriental al conocimiento de la cultura indígena a través del uso de las nuevas tecnologías, pero que se debe tomar en cuenta que eso se tiene que construir con la participación de las comunidades y asociaciones indígenas, con el hecho de hacer consultas bajo esos parámetros, entendiendo lo que establece el convenio 169 y los derechos de la Declaración de los Derechos Indígenas. Pero más allá de eso, es importante que haya esa conversación, porque obviamente están los instrumentos normativos, pero ese no se respetan. Y es importante que haya un reconocimiento de las capacidades que tiene nuestra gente indígena para poder desarrollar materiales, para poder, como dicen, aportar a la sociedad
entre el conocimiento de nuevas materias indígenas para reforzar esta educación de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. ¿Preguntas? Adelante, Angélica. Muchas gracias, don Luis, por su presentación. En realidad, pensé que mis colegas aquí, que son educadores, iban a levantar primero la mano, pero les gané. Solamente agradecerle primero que nada, porque nos tuvo a todos bien cautivados, y eso no es fácil. Por otro lado, preguntarle por qué cree usted que estos esfuerzos que se han hecho con los textos, con el diccionario, no han dado los frutos que al parecer ustedes esperaban. Me parece fantástico ver una educación de futuro donde se coloque la tecnología al servicio de la educación y además, como se ve ahí en una lámina, sacar a los chiquillos a terreno. Yo creo que esas experiencias no se olvidan nunca, y los conocimientos que uno adquiere en terreno o al aprender haciendo tampoco. Me gustó mucho que miráramos una cosa integral, y creo que efectivamente ustedes tienen los conocimientos y a cada pueblo hay que preguntarles y hay que hacerlos partícipes de esto. Ustedes mejor que nadie saben las necesidades que se tienen en los distintos territorios, en las distintas comunidades, de cómo ir avanzando en una mejor educación. Creo también que la educación no tiene que ser pareja en todos los territorios, cada uno tiene su particularidad, cada pueblo tiene su particularidad, y eso tiene que ser sí o sí respetado. Me gusta también además que con esto nosotros vamos aprendiendo, y creo que eso es lo que nos falta como sociedad chilena, conocernos y aprender uno del otro. Va a ser la única manera de respetarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Hasta Carlos Calvo y luego Bernardo de la Maza. Bien, agradezco la presentación y ciertamente les deseo que les vaya muy bien. Sin embargo, me preocupa la orientación escolarizada de la propuesta. En la escuela aprendemos muy poco y por lo general aprendemos mal. Ojalá, desde la sabiduría que dan los procesos no educativos propios de cada etnia, saquen las propuestas educacionales para no cometer los errores que acontecen en la escuela. Yo estudié por 6 años en la escuela inglés. Terminé el sexto año de humanidades sin aprender siquiera el verbo to be. Es verdad que era flojo, ¿no? Pero es el colmo, porque no costaba nada aprenderlo. ¿A qué se debe? A la forma en que me enseñaban inglés. La cultura se tiene que enseñar en el contexto cultural, no convertida en asignatura. Muchos pueblos en América han caído en la trampa de escolarizar los procesos no educativos y lo han convertido en asignaturas escolares. Y ahí viene el fracaso. Espero que le dé vuelta al tema, ¿no? Cuenta con mi apoyo, pero si no corrigen eso, no van a adelantar nada y van a generar frustraciones en ustedes y en los y las estudiantes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora Bernardo de la Maza. Muchas gracias. A mí el tema que ha planteado Luis, y en general el tema de los pueblos indígenas, me emociona particularmente. Creo que después de esta convención, en la nueva constitución, a través de la nueva constitución, vamos a cambiar de forma muy radical un error profundo que existe en nuestro país, que es el desconocimiento de nuestros pueblos indígenas. Con suerte aprendemos en el colegio, en el instituto, los nombres y dónde viven, pero con suerte. Y hemos visto a través de esta convención que son pueblos riquísimos, con lenguas, con costumbres, con saberes, con historias, que son apasionantes y que tenemos que
que respetar y conocer todos los chilenos. Ojalá incluso aprender una segunda lengua nativa. Ahora, en cuanto a las diferencias que decía Angélica, yo creo que esto es relevante por cuanto solemos asumir equivocadamente que los pueblos indígenas tienen solo una visión sobre el reconocimiento de sus derechos, pero nos hemos dado cuenta, o lo sabíamos algunos de antes, que entre ellos existen una enorme variedad y diversidad de opiniones y deseos. Creo que si algo valioso va a salir de esta convención, bueno, muchas cosas, desde luego la descentralización, ¿no? Pero también el reconocimiento de los pueblos originarios, que leí ayer de unos especialistas que mejor llamarlos indígenas, porque en todas las normas internacionales se los menciona como indígenas. Entonces, cuando se habla de pueblos originarios, a lo mejor no van a aparecer en estos tratados internacionales. Pero bueno, a mí me gusta hablar de pueblo originario, porque la otra palabra me parece un poco no muy grata. Así es que feliz de escuchar a Luis y de escuchar a todos lo que han expuesto en la convención y en esta comisión sobre los pueblos originarios. Yo quiero especialmente, porque lo conozco muy menor al pueblo mapuche, pero veo que hay otros pueblos fantásticos, Cahuáscar, el del que hemos aprendido mucho a través de Margarita, y todo lo que hemos aprendido también en el norte, de los pueblos que hay en el norte, que son extraordinarios. Estoy fascinado y me encanta que Chile muestre esta nueva cara, una cara amable y que haga realmente, dignifique a nuestros lindos pueblos originarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Carolina Videla. Muchas gracias. Cami Saraki, Gilata Luis, ¿cómo está? Qué gusto poder saludarlo. Gracias por la presentación y gracias por esas imágenes también que muestra además cómo los pueblos originarios, particularmente en nuestra región o principalmente el pueblo aymara, fue una parte activa junto con otros pueblos también de las movilizaciones sociales que dieron lugar a este momento que estamos viviendo aquí. Así es que el reconocimiento también a aquello. Me pareció también ver algunas imágenes, tal vez me confundo, pero del centro Pacharu, si es así, también muy emocionada de haberlos visto. Yo solamente quisiera destacar la iniciativa, la posibilidad de poder integrar, ¿cierto?, o establecer de una manera integral las nuevas formas de educar y también los nuevos contenidos y la cosmovisión aportando a este summa camaña, al buen vivir, a la formación de los seres humanos, de las seres humanas, al desarrollo integral, que desde nuestro punto de vista, yo sin ser aymara, pero nacida también en un territorio con el que hemos convivido con esta cosmovisión, entender que, y lo transmito también para toda la comisión, que esta nueva forma también de educación y además utilizando las tecnologías, ¿cierto?, y todo lo que esté al alcance, puede contribuir de manera sustancial a una forma distinta de relacionarnos y de comprender también la vida y de comprender el desarrollo para nuestros territorios. Hace muchos años atrás, cuando se crea, ¿cierto?, la ley 19.253, la ley llamada ley indígena, se establecen las creaciones de institutos de ciencia y tecnología indígena que lamentablemente no tuvieron mayor profundidad no en todos los territorios, y me parece que este es el momento fundamental para que esto se pueda concretar. Finalmente, tal vez una pregunta, Gilata, si usted pudiera señalarlo con mayor profundidad, es respecto del articulado en sí, que el articulado de la Iniciativa Popular de Normas señala que garantizar a la población en general una enseñanza de calidad orientada al conocimiento de la cultura indígena a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Me parece que el articulado, la propuesta en sí, queda un poco al
a la interpretación, no establece obligatoriedad al Estado propiamente tal, y las formas o los tiempos en los que esta enseñanza se pueda buscar. Y también mi observación respecto de la calidad, porque desde la concepción que yo tengo, cuando hablamos de calidad lo estamos siempre como orientando a esta lógica neoliberal y mercantilizada de la educación, ¿no? No es lo mismo hablar de una calidad integral, una educación integral que educación de calidad. No sé si estoy en lo correcto, pero es mi apreciación. Y bueno, Jayaya y que sea en buena hora. Pues muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias, Carolina. Ya tenemos un número suficiente de la primera ronda. Vamos a darle la palabra a Luis que responda y luego la segunda ronda viene Alexis y Loreto Vidal. Muchas gracias. Bueno, me hicieron hartas preguntas. Agradezco mucho las inquietudes. Yo, en cierta medida, cuando armé este articulado, lo armé pensando en una formalidad más allá, porque yo siento en el corazón que el cambio del paradigma educativo tiene que ser profundo. O sea, tiene que haber primero un análisis profundo de nuestra educación, porque lo que nunca se ha hecho cuando se hacen trabajos educativos son los análisis y ver que ese diagnóstico nos produzca, de cierto modo, cómo ha ido avanzando, ¿no es cierto?, de acuerdo a los rendimientos de nuestra gente, nuestros niños, cómo están en base a su conocimiento de la cultura, sobre todo, porque ustedes saben que dentro del ámbito de la educación a nivel mundial, la cultura es importante. Sin cultura no hay una buena educación. Entonces, podemos hacer, ¿no es cierto?, muchos avances tecnológicos, podemos hacer muchas cosas respecto a la productividad de cada uno de nuestros niños, hacer súper inteligente a una gran comunidad de niños, pero sin la cultura no hay, ¿no es cierto?, un apego y en cierta medida un reconocimiento valórico al entorno y a comprender un poco más la vida, porque ustedes saben que la evolución de la educación se va a ir transformando al final en una educación para la vida, no una educación para la profesión, porque las profesiones van a ir cambiando constantemente. De hecho, hoy en día cambian constantemente, cada año se crean nuevas profesiones o nuevas, como dicen, estas cosas que le hacen los institutos, le ponen ingeniería, le ponen cosas, apellidos a las profesiones, ¿ya? Entonces, yo creo que el desafío para mí y para la comunidad Tahuantinsuyo era, más bien, yo estimularlo a ellos para que la comunidad Tahuantinsuyo, en sus 8 años que han trabajado, crear, ¿cierto?, un espacio de aprendizaje social de la educación. Eso es un trabajo, no es de la noche a la mañana, es un proceso que se va a ir estimulando con la práctica, nada más con eso. Después el tema de la profundización de la asignatura, como uno dijo que la asignatura obviamente, la escolarización es algo que es más nefasto que beneficioso. Más allá de eso, yo creo que es importante que la escuela sea abierta, una escuela abierta, eso se va a dar en la educación rural. En la educación rural se va a dar mucho más que en la educación urbana, porque los espacios están ahí mismo, el conocimiento y el aprendizaje está in situ. Y eso en un futuro va a poder compensar, ¿no es cierto?, la calidad de educación que existía respecto al de los rendimientos. O sea, los niños van a aprender a conocer el mundo desde su reconocimiento, ¿cierto?, del entorno, de la Pachamama, del Tata Inti, de todos los elementos culturales. Y ahí tiene que estar el docente también empoderado con calidad, porque el docente tiene que tener ese conocimiento de la cosmovisión, porque si tú tienes un docente que no está empoderado de la cosmovisión en su territorio, tampoco va a poder estimular a ese niño a poder desarrollar, ¿cierto?, una amplitud, ¿cierto?, de habilidades y capacidades que le va a servir en su profesión. Respecto a los fracasos de las herramientas, de los materiales que se han ido impulsando, en el caso mío, desde el año 98 desarrollé un software educativo para la enseñanza de la lengua aymara, pero estaba muy adelantada a su época. O sea, hoy en día lo hice en Visual Basic, han pasado, ¿cuánto?, 22 años, y todavía sirve, pero
imagínate, tiene que haber un software enseñanza para que lo entiendan los educadores. Hoy día tenemos educadores tradicionales, no tenemos educadores todavía validados como educadores, como profesores de la cultura, de la lengua. Entonces, tenemos que, esas herramientas que se fueron entregadas al Estado, y el Estado tenía su Hakaru, su herramienta Hakaru, que también lo hizo el año 98, que era simplemente mostrar un cierto entorno, y bueno, y ahí también usó la lengua, pero en cierto modo, más en modo visual. Y se fue diluyendo ese aprendizaje, esa enseñanza, y ahí quedó, ¿cierto? Materiales, y ya han quedado sin número de materiales que tienen que pasar también por un proceso como hace hoy en día el Estado, que se han formado la Academia de la Lengua, se ha formado las instituciones como el currículum, no sé cómo se llama el currículum, eso está en las páginas web, la Agencia de la Caridad. Todo eso también tiene que, en cierto modo, trabajarse con las comunidades educativas para que puedan establecer un nuevo parámetro de apoyo a estas iniciativas. O sea, no basta simplemente con poner una garantía de la norma, si esto no implica el recurso, que son ya sea a través de los recursos humanos y también de la infraestructura. Ahora, si eso se limita, obviamente nosotros vamos a tener que usar una estrategia distinta, y para eso están las tecnologías, para abaratar estos costos. Hoy día existen herramientas tecnológicas y las capacidades humanas que puedan, ¿cierto?, hacer un poco disminuir estos costos educativos. Pero es importante que haya una coordinación total de esta educación que se integre a la sociedad, ¿ya? Que esté integrada a la sociedad, que no esté encerrada simplemente en un cuarto docente o con la unidad técnica. Tiene que ser una educación abierta, donde los saberes están en los mismos abuelos, y los abuelos que mantienen algún conocimiento que le queda, también llega su momento que también hacerlos partícipes en ese tipo de educación. Entonces hay un trabajo gigante por hacer esto, pero por lo pronto es tener reconocimiento nuestro de los saberes indígenas, que eso es más importante, y que eso vamos estudiando y vamos desarrollándolo poco a poco. Muchas gracias, Luis. Alexis y Loreto. Sí, saludarle, hermano, Alexis Caiguán, Mapuche Huilliche, solamente en el afán de reforzar al hermano con el tema de la educación intercultural. Yo creo que el problema parte de la falta de reconocimiento de los educadores tradicionales en su contexto de sabiduría. Y ese problema lo tiene el Ministerio de Educación, pero también el Estado, porque no ha querido validar el conocimiento como un conocimiento que entrega valores, ¿cierto?, y cosmovisión. Desde esa perspectiva, se le baja el perfil al educador y tiene que estar a través de un mentor, ¿cierto?, entregando su conocimiento. Entonces, el currículum de cualquiera de los pueblos originarios obliga, en cierta medida, a generarlo como un currículum normal, ¿ya? Entonces pierde la esencia de la educación de cualquier pueblo originario, y en este aspecto también se pierde la esencia de la sabiduría y de cómo entregar esta cosmovisión a través de las mismas prácticas, porque lo limita la misma escuela y la misma comunidad educativa. Entonces, solamente como para reforzar la idea, no es solamente la comunidad educativa la que tiene que ver esto, tiene que ser desde la institución. La institución tiene que generar este cambio, pero obvio es la Constitución, pero es la institución la que tiene que darle la herramienta al educador y reconocerlo como una figura más de la educación y valorarla en todo el aspecto de la palabra, para que en este sentido él pueda hacer su entrega de conocimiento con todo lo que implica, ya sea particularidad de territorio, ya sea en la ciudad o en la ruralidad, porque yo entiendo el hermano cuando quiere decir que la ruralidad se puede entregar todo el contexto de la cosmovisión, pero si en la urbanidad no está también los espacios para generar, ¿cierto?, la enseñanza, no se puede lograr. Solamente, hermano, lo quería hacer a modo de reforzar su idea, que yo creo que es tremendamente relevante, y entiendo que su articulado, ¿cierto?, tiene que ver con un tema de comprimir
pero también hay que dejar en evidencia lo que falta, más que nada, no de su parte, sino que lo que falta entender de las demás personas. Frente Maño. Gracias, Alexis. Loreto. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Agradezco la presentación de la norma y además las exposiciones. Invariablemente no puedo dejar de pensar a medida que avanzamos en la deliberación algunos dichos de algunos compañeros que están al interior de la convención que han dicho cosas como quieren cambiarlo todo. Yo creo que hay que rescatar cosas buenas indudablemente, pero en algunos puntos, y aquí me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, vamos a tener que hacer realmente un giro copernicano. No vamos a tener que recordar a ese astrónomo, ¿no?, que hizo toda una revolución, porque hay cosas que hay que cambiar desde las bases. Y acá tenemos un punto que no es menor, y voy a hacerme cargo de lo que decía mi compañera Carolina Videla, el tema de la calidad en la educación. ¿Qué calidad? ¿Cuáles son los estándares que estamos buscando? Cuando en buen romance, y me voy a hacer cargo por un lado de la parte de la educación universitaria, eso verdaderamente tenemos que revisarlo, porque al final uno se mide con estándares de calidad que son propios de la institución. Uno se mide con sus propios estándares, es decir, se autoevalúa y dice esto es lo que hacemos y contrastamos después cuando nos vienen a revisar si verdaderamente lo hacemos. Que esté bien o no, eso es otra cosa. Y en la educación primaria, parvularia, secundaria, tenemos igual, desde el punto de vista ministerial, agencias de calidad. Pero fíjese usted que cuando usted revisa eso desde el punto de vista curricular, hay una cosa que aquí extrañamos mucho, lo hemos declarado. Otros, y dice ahí, desde el punto de vista curricular, se miden estándares bastante específicos y hay otros estándares. Y dentro de esos otros, cuando usted lo revisa, tiene que ver con el desarrollo de las competencias y habilidades denominadas o mal denominadas blandas, el desarrollo de habilidades sociales. Entonces, si hay que cambiar cosas y hay que cambiarlo todo, probablemente aquí hay una cuestión importante, porque es desde los saberes ancestrales, populares. Me encanta a mí la idea del maestro que tengo aquí al lado, el señor Calvo, un profesor de tomo y lomo que dice, salgamos de las aulas. Hay que hacer cambios profundos en educación para que podamos avanzar hacia un nuevo Chile y un Chile más equitativo y más complementario. Así que muchas gracias, me encantó la presentación. Muchas gracias, Loreto. Alexis, ¿alguien más? Margarita, y con eso terminamos y le damos la palabra a Luis. Muchas gracias, coordinadora. Felicitar al hermano Aymara por su presentación. La verdad que yo comentaba acá, le comentaba a mi asesora que todos los pueblos han avanzado mucho en el proceso de enseñanza, recuperación y transmisión de su lengua originaria, porque veía que han tenido congresos y ustedes, bueno, ese rol nos corresponde a nosotros, seguir aportando para avanzar en educación. Sin embargo, yo me quedé ahí, me llamó la atención cuando dijo que este Estado o la nueva Carta Magna debe reconocer los saberes ancestrales. Yo creo que no solamente parte por la premisa del reconocimiento, porque reconocemos que existen otras naciones, que existen otras lenguas ancestrales, es más allá del reconocimiento, es la integración transversal al modelo educativo en Chile, desde el reconocimiento a los que enseñan la lengua originaria, a los interlocutores, o sea, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? A los educadores, eso, a los educadores, facilitadores, que son, debieran tener carácter de pasar a la academia. Yo siempre he dicho, siempre nos ven como los que saben una lengua, lo enseñan como los artesanos, por ejemplo, siempre nos encasillan dentro de una categoría, pero este cambio en la educación en Chile tiene que ser en todo ámbito transversal, que vaya asociada a la especialización también, a la capacitación, a la integración al modelo educativo de material educativo también, pero todo ese proceso debe ser pertinente a cada pueblo originario. En el caso del pueblo Cahuáscar, yo siempre he propuesto, y ojalá sigamos avanzando de esa forma, la educación verde. ¿Por qué le llamo educación verde? Que debiera ser una educación, una transmisión de la educación en contacto con la naturaleza, como lo hacían nuestros antiguos,
que ellos iban navegando o recolectando mariscos y te iban transmitiendo ese conocimiento. Ojalá hoy día pudiéramos llevarlo de esa manera, como una forma de gestionar el conocimiento y adquirir y desarrollar habilidades. Pero en general, tu presentación súper potente e interesante, así que te felicito y estoy para apoyar acá como una hermana más de los pueblos. Muchas gracias. Quejazo. Gracias, Margarita. Luis, si quiere terminar su presentación. Bueno, agradezco mucho los aportes de ustedes. Ustedes saben que yo, bueno, en cierta medida yo soy más un tecnócrata que una persona que está acostumbrada al asunto de las normativas, y eso es importante. O sea, recibir con humildad toda esta, como dicen, observaciones que le han planteado a esta norma, y yo las voy a recoger. En realidad las voy a recoger para poder seguir trabajando en el tema, porque en el tema de planificación, de desarrollo de esta educación indígena, ¿ya? El tema de determinar la calidad, sí, es obvio que hay que establecer parámetros o indicadores que puedan, ¿cierto?, fortalecer esta educación de calidad. Y eso es un trabajo técnico que se tiene que desarrollar con un equipo altamente, como dicen, humano, social y técnico, que es un desafío grande, ¿ya? Un desafío grande, pero esto es, como les dije, un proceso, no es como de la noche a la mañana, pero también tiene que hacerse de forma seccionada en sus territorios. Es distinta la diversidad de nuestra educación originaria, son los saberes distintos, pero en algo sí congeniamos, que es el tema de reconocer nuestra naturaleza, y que esa naturaleza es la que va a dar la sabiduría. También está el cielo, que es parte importante, por eso cuando le planteé el tema de la astronomía, es otro mundo, es otra visión. Cuando uno le enseña, por ejemplo, lo que es el mar, es otra visión. Entonces, ahí están los elementos de sabiduría, ¿ya? Hay procesos de conocimientos que parten desde la datología, que pasa por una información, después pasa por un conocimiento y después pasa por una sabiduría. Y esa sabiduría es a la que queremos llegar con estas escuelas, pasar por estos procesos, ¿cierto?, que van moldeando como dicen, la información a todos los niños, que sea abierta para todos los niños, y que esos niños reciban no una educación indígena, sino una educación, ¿cierto?, de nuestra tierra, de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestro país, que es nuestra particularidad, y que tenemos que nosotros abrir los brazos para también estimularnos con las demás realidades, y que todo eso sea integral, y que todo eso signifique parametrizar una calidad en distintos ámbitos. Acá no vamos a decir esta calidad es única, ¿no?, porque es distinta, porque es de acuerdo a las diversas realidades, ¿cierto?, de los entornos y el conocimiento de esa tierra. Así que muchas gracias por toda ese apoyo que me ha dado a mí y a la Asociación Tahuantinsuyo, a mi comunidad y asociaciones que están apoyando esta iniciativa educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por su presentación. Nosotros estamos dando término ya a esta sesión. Usted ha sido, como le dijimos, la primera norma de iniciativas de pueblo originario que se presenta aquí en la comisión. Así que muchas gracias también a todas las 2 asociaciones indígenas que conforman la Asociación de Asociaciones Tahuantinsuyo de Arica. Muchísimas gracias y por haberse cumplido con el objetivo.